Entonces, bueno, pues yo me presento, yo soy asesora fiscal y directora de Afiris, que es un despacho profesional, una asesoría. Estamos en el centro de Zaragoza y llevamos más de 30 años, mucho tiempo, pues asesorando a emprendedores y empresas, viendo, pues también hemos visto varias crisis, no solamente esta que está aconteciendo y bueno, pues a mí la parte de mi trabajo que más me gusta, pues es acompañar a las personas que tienen una idea de negocio a darle forma y hacerla realidad. Siempre desde una perspectiva viable y sostenible, porque sueños e ideas podemos tener muchos en la cabeza, pero se trata de que eso se convierta en una empresa y en un proyecto del que podamos vivir, trabajar y evolucionar, ¿vale? Entonces, ahí tenéis mis datos, mi correo electrónico, mis redes también, que estoy por LinkedIn, tal, bueno, me podéis encontrar por todas y también desde las redes de Afiris, igual que de mis compañeros de Lesintec, también desde las suyas, pues vamos publicando cuestiones que pueden ser de interés para empresas, ¿vale? Entonces, bueno, ¿en qué vamos a hablar en esa sesión? Que os pongo aquí que montamos la Plaza ZAC Online porque hemos tenido que trasladarlo a este formato, pero bueno, yo encantada también de estar aquí, de poder veros detrás de la pantalla sin mascarilla, que también es un alivio no tener que estar dando clase ahí así. Entonces, bueno, cosas de las que vamos a hablar. Bueno, como me decís que estáis en fase de idea, vamos a repasar las diferentes formas jurídicas que hay para emprender un negocio y cuáles son pros, contras y tal. Veréis que la presentación es extensa, luego yo os la paso, ¿vale? No hace falta que estéis tomando notas de todo. Hay cosas sobre las que pasaré por encima porque una horita no nos da tiempo y luego así si tenéis dudas pues me planteáis cuestiones concretas, ¿vale? Al final lo que os quiero trasladar es en la decisión que a veces nos estamos entre, jo, pues ¿qué hago? ¿Empiezo mi proyecto como autónomo, como autónoma o hago una sociedad? Pues que tengáis como la capacidad de decidir en base a diferentes criterios, no solamente porque lo he leído en internet, porque me lo han dicho, porque, ¿vale? Entonces, de eso vamos a hablar y luego también del pacto de socios, en el caso de que tengáis, de que digamos en vuestro proyecto emprendáis con una fórmula societaria y qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Para hacer un buen pacto de socios, qué es eso, ese documento de qué va, ¿no? Y qué tenemos que contemplar y también para afianzar pues, buenas relaciones con nuestros clientes, proveedores y tal, ¿vale? Entonces comentaremos un poquito todo esto. Entonces, a ver, estamos empezando, ¿no? Estáis, me decís, en fase de ideas. ¿Qué sería lo primero? Aparte de desarrollar, pues bueno, mucho vuestro proyecto, hacer un plan, como ya os comentó ayer Pedro, pues a nivel, digamos, para darle forma legal al proyecto, sería elegir una forma jurídica, ponerlo en marcha con el alta en actividad económica y el alta correspondiente en la seguridad social, ¿vale? Esto ya nos gustaría que fuera un 2-3. Realmente no es un proceso tan sencillo porque luego también pues, hay altas, licencias y autorizaciones específicas de vuestra actividad. Cada uno depende de lo que queráis hacer, ¿vale? Pero elegir la forma jurídica es importante. Siempre se puede cambiar, ¿vale? Pero sí que considero que es importante conocer los parámetros para tomar la decisión, que ahora lo explicaré, y elegir si es mejor desde el principio ya hacer una sociedad o podemos empezar como autónomos, como freelance y más adelante ya constituiremos una sociedad. Una sociedad también puede ser una sociedad unipersonal de yo conmigo misma, ¿vale? No me hacen falta más personas y a veces aunque esté yo sola en el proyecto me puede resultar interesante hacer una sociedad pues por responsabilidad, por imagen, por fiscalidad, por estas cuestiones que os pongo aquí y ahora os explicaré, ¿vale? Entonces voy a repasar las diferencias que hay entre una fórmula de autónomo o constituir una sociedad y también hablaremos de las diferentes formas jurídicas que hay, ¿vale? Esto es un cuadro que podéis encontrar en la página del INAEM, que está bastante completo, por eso os lo pongo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Sociedad civil, sociedad limitada, sociedad anónima, sociedad laboral, cooperativa. Luego también está la pequeña empresa cooperativa, que eso es relativamente nuevo porque antes para las cooperativas hacían falta 3 personas y ahora se puede hacer con 2. Luego tenemos algunas figuras que no se usan mucho como el emprendedor de responsabilidad limitada o la sociedad de formación sucesiva, ¿vale? Entonces decís, jo, es que esto, pues a ver qué elijo, ¿no? Entonces, bueno, en principio la sociedad mercantil más utilizada es una sociedad limitada, que puede ser unipersonal o de 2 o más socios, pero estas fórmulas que os digo como cooperativas o sociedades limitadas laborales están bien para proyectos que son de autoempleo, ¿vale? Es decir, cuando, por ejemplo, hay persona que cierra su empresa
pero ven que sigue habiendo pues negocio pues por el cliente de empresa con el que trabajaban y dicen, pues mira, vamos a los antiguos trabajadores, pues vamos a constituirlos en una sociedad y seguimos haciendo esto, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, sería ideal una cooperativa o una fórmula de sociedad limitada laboral porque permite capitalizar el desempleo, que esos trabajadores, aunque crean su empresa, no sean autónomos, sino que coticen por cuenta ajena. Entonces, hay que ver en qué situación se está cuando se emprende, si se está cobrando el paro, porque a lo mejor hay opción de capitalizarlo para emprender, o si se puede optar a alguna ayuda, o si se está trabajando por cuenta ajena, porque a veces realmente estás trabajando por cuenta ajena y solamente quieres participar en un proyecto, pues porque confías en ese proyecto y tú quieres aportar un capital, pero no quieres trabajar ni nada, solamente si te da beneficios, pues obtener dividendos, ¿no? Entonces, en función de cómo sea la idea y cómo se estructure ese proyecto, pues será mejor una opción y otra. En este cuadro veis que aparte de, pues eso, del mínimo de personas que hacen falta para constituir esa empresa, también aparece el capital mínimo, que luego hablaremos de eso, y luego se habla también del régimen de seguridad social, ¿vale? Es que puede ser autónomos o en régimen general. Hay que tener en cuenta que una sociedad un socio y un socio que trabaja puede estar cotizando en régimen general, depende del porcentaje que tenga, ¿vale? Eso lo llamamos encuadramiento en seguridad social y entonces también a veces se toman decisiones de cómo hacer la sociedad o cómo repartir el capital social, ¿vale? Las acciones de la empresa entre los socios porque a lo mejor interesa que haya una persona que sea autónoma o no, ¿vale? Porque a lo mejor si una persona ya es autónoma dice, pues mira, si tú tienes ese porcentaje de tal porcentaje de participación y administras la sociedad, así ya con la cuota de autónomos que pagues, pues ya está, ¿no? De eso también hablaremos porque a veces no hay que tomar las decisiones así, ¿no? Como evidentemente el coste de seguridad social pues es una variable importante, pero hay muchas otras que tener en cuenta, ¿vale? Y luego el tema de la fiscalidad, que la diferencia más básica es que cuando nos damos de alta como autónomos, tributamos en el IRPF, en la declaración de la renta, que entiendo que todos conocéis de alguna vez os habrá tocado hacer, y sin embargo, cuando tenemos una sociedad, una fórmula societaria, sea limitada, sociedad limitada laboral cooperativa, existe un impuesto que es el impuesto de sociedades y la sociedad paga el impuesto de sociedades. Nosotros, como socios que aportemos trabajo en la sociedad, pues si tenemos una nómina, pues tributaremos en nuestra renta por nuestra nómina. Pero digamos que todos los ingresos y los gastos de la sociedad es la sociedad quien tributa con ellos. Se separa mucho lo que es la persona de la empresa. Sin embargo, cuando somos autónomos, freelance, no está tan separado, ¿vale? Entonces, bueno, esto simplemente porque tengáis la información. Voy mirando el chat por si acaso, es que se me desaparece de aquí. Vale, no me habéis contado nada. Bueno, me podéis ir contando cosas, ¿vale? Entonces, vamos a repasar estos parámetros que os digo, ¿vale? La responsabilidad, los costes y las diferencias, así rápidamente, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa con la responsabilidad? Porque esto es algo que suele dar un poco de miedo, ¿no? De, ostras, es que claro, voy a empezar un negocio y si luego la cosa va mal, a ver si va a afectar a mi patrimonio personal. Entonces, cuando eres autónomo o autónoma, es verdad, respondes con todo el patrimonio personal, presente y futuro de cómo te vaya tu negocio. Entonces, aunque eso da un poco de miedo, hay que ver qué es lo que estamos haciendo y qué tipo de actividad realizamos, porque también podemos cubrir con un seguro de responsabilidad civil nuestra actividad. Es decir, si yo me doy de alta como diseñadora gráfica, pues ¿qué responsabilidad estoy asumiendo? Pues que a un cliente no le guste mi trabajo, no sé, o qué perjuicio le puedo causar que a lo mejor llegue un momento que me vengan a buscar mi casa, ¿no? Entonces, hay que cuantificar un poco esa responsabilidad, esos riesgos. Sin embargo, si yo voy a montar no sé, una nave industrial con maquinaria pesada, voy a contratar personas, o voy a manipular algún material que pueda entrañar riesgo, pues mejor hago directamente una sociedad limitada porque por mucho que yo quiera hacer bien las cosas, pues puede haber riesgos que acontezcan en la actividad y entonces no quiero que me perjudique a mí. Digamos, quiero que mi sociedad haga de barrera, ¿no? Entonces, bueno, aunque hay una figura que se llama emprendedor de responsabilidad limitada, que yo creo que no se usa nada, me parece que igual se dan de alta 10 en toda España al año, o sea, que decir nada. Esto se creó un poco por eso, pero hay que tener en cuenta que esta figura, digamos que te cubre
¿vale? El riesgo de tu patrimonio personal, tu vivienda habitual, y siempre que las deudas cumplan determinados requisitos. Por ejemplo, con la administración pública no. O sea, esto no quiere decir que tengas deudas con Hacienda y por ser emprendedor de responsabilidad limitada te libres de eso, ¿no? Entonces, bueno, para que lo sepáis. Y bueno, pues también tener en cuenta que cuando tenemos una sociedad no es que la sociedad nos haga de paraguas de todo, porque la sociedad la representa una persona que es el administrador o administradora. Entonces, si el administrador o administradora no ha actuado con diligencia, luego veremos qué es eso, también le pueden buscar responsabilidad personal, ¿vale? Entonces, yo creo que a la hora de decidir, pues hay que ver qué tipo de actividad vamos a hacer y cuáles son los riesgos, ¿vale? Y el impacto que podríamos tener en nuestro patrimonio si pasa algo, ¿no? Bueno, seguimos. Vale. Tema de costes. Bueno, pues evidentemente darse de alta como autónomo es mucho más barato y mucho más rápido. ¿Por qué? Porque la sociedad la tenemos que constituir ante notario, hay que hacer unos trámites con el registro mercantil. Tenéis los puntos PAE. Los puntos PAE son puntos de asesoramiento empresarial, ¿vale? Aquí en Zaragoza tenemos en la administración pública y entonces permiten la constitución de sociedades de forma y de alta en autónomos de forma gratuita. Bueno, en el caso de las sociedades hay que pagar el notario y el registro y entonces, pues bueno, os puedo dar la referencia si queréis para que lo tengáis en cuenta para el alta, ¿vale? Entonces, aparte del tema de la constitución, lo que es la gestión de un autónomo es mucho más fácil. Por ejemplo, a efectos contables, tributarios, es decir, la contabilidad de una persona que se dé de alta en autónomos es muy sencilla. Ingresos y gastos, no hay que registrar movimientos bancarios ni elaborar informes contables. En las sociedades sí que esto es más complejo. Yo recomiendo siempre contar con una asesoría de apoyo en un caso como el otro, ¿vale? Porque al final la legislación está cambiando constantemente y es muy difícil estar a todo y entonces pues yo os aconsejo que os centréis en vuestro negocio, en vender, en lo que mejor sabéis hacer y que estas cuestiones administrativas y legales las podáis delegar, ¿vale? En una persona de vuestra confianza que os ayude y que os apoye. Entonces, aunque en el caso de autónomos, como os digo, la contabilidad se puede hacer pues con una hoja Excel, programitas sencillos de facturación, os puedo recomendar algunos si queréis para llevar la gestión, gratuitos, son muy, muy baratos. La contabilidad de una sociedad lleva el plan general contable y es más compleja, ¿vale? Y hay que sacar informes como son la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance, elaborar una memoria y todo eso va al registro mercantil. Y es una información pública, es decir, pagando unas tasas del registro mercantil se pueden consultar las cuentas de cualquier sociedad española. Es información contable básica, es decir, podemos saber la facturación de esa sociedad, pues los gastos un poco generales, el beneficio o pérdida que ha tenido. Lo que no podemos saber es clientes, proveedores ni nada de información que podría ser, que es más sensible y privada, incluso los socios, pero sí que podemos saber quién es el administrador o administradora, ¿vale? Esa información tiene que ser pública. Vale, más cosas que os cuento. Bueno, en cuanto a la fiscalidad, ya os lo he dicho, cuando la fórmula que elegimos es autónomo, bueno, autónoma, ¿vale? Que por no estar todo el rato diciendo que a mí me gusta siempre el lenguaje inclusivo, pero a veces en la legislación es complicado. Entonces, se tributa en IRPF, impuesto sobre la renta de las personas físicas, ¿vale? En estimación directa o módulos. Eso cuando toque la sesión de fiscalidad ya os explicaré de qué va. Y hay una reducción para nuevas actividades. En el primer año de beneficio del siguiente, pues os podéis aplicar una reducción en IRPF. Perdón, que se me ha ido esto, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que la renta es un impuesto progresivo, es decir, cuanto más ganas, más pagas, ¿vale? Sin embargo, en el impuesto de sociedades, la sociedad tributaría por su beneficio y tributa un tipo fijo, ¿vale? Que es el 25% o el 15% del primer año de beneficio y siguientes. Aquí igual os tendría que haber puesto, aunque bueno, siempre nos pasa que cuando contamos algo en un curso luego se queda desactualizado, sobre todo lo que tiene que ver con novedades fiscales y laborales, especialmente en este año loco que estamos teniendo de BOE semanal, porque se está preparando una modificación de los principales impuestos. Entonces es posible que se toque algo el impuesto de sociedades, ¿vale? Y a lo mejor pues en estos beneficios pues establezcan algunos tramos. Pues por ejemplo, pues tendrán el 15% el primer año, pues las sociedades que solamente lleguen hasta X mil de facturación. Ahora no hay ningún límite, pero es posible que se pueda introducir algún cambio.
Entonces, bueno, las sociedades pueden tener una fiscalidad más ventajosa en el sentido que parece que hay más margen para deducir gastos. Os explico esto, ¿vale? La declaración de la renta, el IRPF, pues es la normativa de la ley de IRPF y el impuesto de sociedades se rige por, bueno, la ley de sociedades de capital. También, o sea, esto que os estoy contando, que luego os explicaré también a los mediadores y tal, pues está la ley de sociedades de capital, pero luego también tenemos una ley de impuesto de sociedades. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley de IRPF? Que los gastos, para ser deducibles, tienen que estar exclusivamente afectos a la actividad. ¿Qué quiere decir exclusivamente? Pues que si yo tengo un teléfono móvil, no sé dónde lo tengo, bueno, por aquí está. Si yo tengo un teléfono móvil que utilizo para mi trabajo, pero también utilizo para mi vida personal, yo no me puedo deducir ese gasto en IRPF. Que me diréis, bueno, pues es que el móvil es una herramienta fundamental para trabajar hoy en día. Pues sí, pero la normativa fiscal de IRPF te dice eso y es muy estricta. Y también os digo que ahora, tal como está la administración tributaria, pues van a cuchillo con todos los gastos, pues especialmente en actividades profesionales que, claro, realmente si no tienes compras, no tienes alquiler de local porque trabajas en casa, pues casi no tienes gastos y ¿qué te pone? Pues que si el teléfono, la gasolina, el desplazamiento, tal. Entonces, ahí la agencia tributaria es estricta y te dice que si no está exclusivamente afecto a la actividad, fuera. Sin embargo, un impuesto de sociedades te dice que los gastos serán deducibles en la medida que sean necesarios para pues, la consecución de ingresos y el beneficio de la actividad, ¿no? Entonces, digamos que ahí la normativa es más flexible y entonces por eso en caso de revisión de impuestos de sociedades, pues estos gastos la administración tributaria no los quitaría siempre que tú puedas demostrar que realmente pues, los utilizas para, los necesitas realizar para trabajar, ¿vale? Luego también hay que tener en cuenta, porque podríais pensar, bueno, pues si yo resulta que tengo un beneficio alto en mi actividad y voy a pagar en renta de forma progresiva y al final voy a acabar pagando casi un 50% de impuestos, pues oye, me hago una sociedad, una SLU, yo conmigo misma, que total paga el 25% y bueno, el dinero lo dejo ahí en la sociedad, no lo necesito y ya está. Y entonces Hacienda te dice, no, porque si es una sociedad que, por ejemplo, tiene carácter profesional, como, no sé, imaginaros, pues, no sé, un médico que pasa consulta, ¿vale? Y factura a sus pacientes con una sociedad, pero solamente está él atendiendo a los pacientes y tal. Y dice, bueno, pues me llevo solamente una nómina que en renta me venga bien y el resto mi sociedad que paga el 25%. Y Hacienda puede decir, sí, claro, esto es una sociedad interpuesta porque realmente tú lo que estás haciendo es que el beneficio de la sociedad se genera gracias a ti, pero te estás llevando solo lo que te interesa para que tu sociedad pague el 25% menos de lo que pagarías tú en renta y por tanto perjudicar a la agencia tributaria. Pues nada, inspección y complementaria de renta, le devolverían en este caso lo que hubiera tributado por impuestos de sociedades, pero digamos que la agencia tributaria considera que ese beneficio tiene que ir a la renta del profesional, no en autónomos, de hecho, o sea, no en la sociedad. De hecho, si habéis escuchado alguna vez los casos de pues, artistas, tal, futbolistas, que a veces dicen, Hacienda le ha metido un palo de no sé cuántos, pues es porque hacen cosas como de sus derechos de imagen, que no hay algo más personal que eso, pues en lugar de facturarlos directamente, pues lo hacen a través de una sociedad en la que además contratan a su familia para tener gastos, meten sus casas y cosas así, ¿no? Entonces digamos que eso Hacienda, pues ya no es tonta, ¿no? Que diríamos, y lo controla. Entonces todas las operaciones que se hagan entre socio y sociedad se consideran vinculadas y hay que tener cuidado con eso, no se pueden hacer a cualquier precio. Yo no puedo vender a mi sociedad un coche que vale 50.000 euros por 1 euro, ni al revés, ¿vale? La agencia tributaria controla que esas operaciones se hagan a valor de mercado. Y también entre sociedades que puedan tener una vinculación familiar, ¿vale? Por ejemplo, yo con una sociedad de mi marido o de mi hermano o de quien sea, ¿vale? Entonces, más cosas. La imagen de empresa, que esto a veces también se tiene en cuenta, eh, sobre todo en el tráfico internacional. Las sociedades tienen dan una imagen como de una empresa más profesional, como más solvente, ¿vale? Esto no tiene por qué ser así, porque ya os digo que puede ser una SLU, yo conmigo misma, sin estructura, sin oficina, que me alquilo un centro de negocios, no sé, en la Plaza del Sol,
¿vale? Y ya parece que estoy ahí en el CDM, hago una web increíble y ya parece que soy una empresa a la leche y realmente no, ¿vale? O sea, esto a veces la imagen es la realidad, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, pero el caso es que sí que genera más confianza, ¿vale? Ante externos. ¿Por qué? Porque ya os he dicho que deposita información en el registro mercantil y es una información que se puede consultar. Por supuesto, podríamos estar hablando del maquillaje contable y tal que las empresas pueden hacer, pero es innegable que una empresa que sea una sociedad y tenga obligaciones mercantiles y las cumpla, porque también hay empresas que no las cumplen y no lo depositan, ¿vale? Pero en general, si haces las cosas como marca la normativa, tienes que comunicar tus cuentas todos los años, información que cualquier persona puede comprobar, el banco puede comprobar, por eso también ahora veremos por qué a los bancos les gustan más las sociedades y entonces pues da una cierta credibilidad o fiabilidad que cuando eres autónomo pues estás facturando con tu nombre y no existe esa información pública. Os digo que en el tráfico internacional ofrece mejor imagen una sociedad limitada porque en el extranjero la figura de autónomo como tal en algunos países no existe, entonces les parece raro que les factures como si fueras una persona. Luego también os pongo ahí que depende del tipo de cliente al que nos dirigimos y también hay que tener en cuenta que los profesionales independientes a los que se contrata por su marca personal tampoco tiene este problema, en el sentido de que si a mí me llaman y me contratan por ser Miriam Almazán, pues no les va a extrañar que yo les pase una factura con Miriam Almazán, ¿vale? El problema es cuando parece que contratas a una empresa una pasada y luego te factura Miriam Almazán y dices, pero ¿esta quién es? No me factura. Es como, para algunos clientes puede causar cierta desconfianza, sobre todo, ya os digo, a nivel internacional, ¿vale? Bueno, tema de ayudas o bonificaciones, que también es importante pues, tener en cuenta esto cuando se empieza un proyecto. Pues bueno, como autónomo tenemos, si nos damos de alta como autónomos y tenemos prestación por desempleo acumulada, tenemos más facilidades para capitalizar o compatibilizarlo, ¿vale? La compatibilidad es durante 9 meses, es decir, se nos permite, siempre que se cumplan los requisitos, cobrar el paro a la vez que hemos empezado con nuestra actividad y facturamos durante 9 meses. Entonces, pues bueno, eso nos puede ser una ayuda para las primeras etapas hasta que lleguen los ingresos. Luego también hay bonificaciones, la tarifa plana de autónomos, que esto no es novedad, aunque ya veremos cómo queda el año que viene. Os lo comentará mi compañero Daniel en la sesión que dará, que es muy interesante. Él dará una sesión para explicaros pues, el alta en autónomos, no solamente cómo se hace, sino lo que hay que tener en cuenta y también todos los derechos y obligaciones que se tienen cuando se cotiza en autónomos, ¿vale? También en cuanto a prestaciones, en cuanto a ayudas, por ejemplo, este año también ha habido pues bueno, por la situación y tal, ayudas nuevas y tal, pero bueno, en general porque conozcáis cuál es el marco, ¿vale? Si vais a tener un proyecto, lo más seguro es que tengáis que daros de alta en autónomos y entonces es muy importante que conozcáis todo esto. Luego también, perdona, a nivel de Aragón, hay subvenciones por establecimiento como trabajador autónomo, ¿vale? Que son unas subvenciones, ahora la convocatoria está cerrada, supongo que saldrá el año que viene, y se exige una inversión inicial, pero digamos que están pensadas para trabajadores autónomos. Sí que hay algunas alternativas para sociedades limitadas, no digo que no, especialmente cooperativas de sociedades laborales, pero hay alguna limitación más, ¿vale? Y luego también hay que tener en cuenta, ¿vale? Que esto es una novedad desde 2020, que los autónomos societarios por fin tienen derecho a tarifa plana. Es decir, una persona que hasta antes se daba de alta como trabajador autónomo, tenía derecho a tarifa plana, pero si lo hacía a través de una sociedad, la Seguridad Social le negaba la tarifa plana. Nosotros desde Afiris y también mis compañeros del ESINTEC tenemos un montón de sentencias ganadas de estos últimos años de reclamaciones de tarifa plana porque, pues eso, al interpretar la ley veíamos que era una situación injusta, una situación discriminatoria y entonces, pues bueno, las personas que en su día se animaron y reclamaron recuperaron la parte de la cuota ingresada indebidamente. Ante tantas declamaciones, al final eso ha llegado al Tribunal Supremo, que es la forma en la que se ganan las cosas, ¿no? Que al final, pues eso, mucha gente reclame hasta que algo llega al Supremo y entonces se hace extensible a todo. Y esto es importante para las personas que no han reclamado la cuota, porque pues pueden hacerlo, ¿no? Entonces, de los últimos 4 años, si les aplicaban la tarifa de autónomo societario, pues ahora pueden recuperarlo. Y luego para las altas nuevas, ya la Seguridad Social lo aplica de oficio. Así que es una muy buena noticia.
Bueno, y en cuanto a inversión y financiación, pues bueno, ya os comentaba que los bancos prefieren trabajar con sociedades en el sentido que, claro, tú cuando eres autónomo, claro que presentas tus ingresos y gastos en tu declaración de la renta o en tus declaraciones trimestrales, pero no puedes dar esa garantía de solvencia, digamos, sobre el papel con un informe como es un balance de situación, ¿no? Y información como del patrimonio empresarial. Y luego, además, en el caso de querer que nuestro proyecto entre nuevos socios inversores, como autónomos no podemos, ¿vale? Con una sociedad, la sociedad tiene un capital social como una tartita y les podemos dar un trocito de la tarta, ¿vale? Pues a las personas que entren en nuestra sociedad, pues oye, yo valoro que la parte que te voy a vender de la empresa vale tanto, pues ese trocito te doy, ¿no? En cuanto a nuevos socios o nuevos inversores. Y luego también algo que es importante, pero para esto no os hace falta, esto es una recomendación que os doy, y para esto no os hace falta hacer una sociedad, y es que no mezcléis vuestras finanzas personales y empresariales, porque es un error que se suele cometer, sobre todo si se elige la fórmula de autónomo, que es tener mezclada la cuenta en la que cobras de tus clientes con el pago de tarjeta del supermercado y el cole del niño y no sé qué, ¿no? Entonces es más claro si se tienen cuentas separadas, ya que cuando se ejerce la actividad como autónomo, como empresario o empresaria individual, no se tiene una nómina, realmente, no se tiene una nómina, o sea, el beneficio, ¿vale? Es ingresos menos gastos, pues por eso os aconsejo tener una cuenta con todo lo que tiene que ver con el negocio y luego una cuenta personal con vuestros gastos personales donde vosotros os hagáis una transferencia mensual de la periodicidad que sea como vuestra nómina, ¿vale? En el caso de tener una sociedad, sí que se separa mucho más el patrimonio de la sociedad del patrimonio del socio en este caso. Entonces el socio o emite una factura o tiene una nómina, pero digamos que eso se lo lleva a su renta, a su patrimonio personal y la sociedad hace sus propias declaraciones. Vale, bueno, pues seguimos. ¿Qué tal vamos hasta aquí? Hay una pregunta, Miriam, Sí. de Ah, Yolanda. la veo. Vale. Tenía unos beneficios fiscales de capital y de costes. Las sociedades cooperativas sí, las sociedades cooperativas tienen beneficio fiscal en el impuesto a sociedades, ¿vale? El tema de las sociedades cooperativas es que, a ver, parece esto un poco, pero es que como que si tienes mucho beneficio no te interesa tener una sociedad cooperativa, porque tienes que dotar un fondo de reserva, ¿vale? Entonces el fondo de reserva es obligatorio, digamos que no puedes distribuir los beneficios, ¿vale? Son entidades que se llaman de economía social, entonces están más pensadas, Yolanda, como proyectos, pues eso, de autoempleo. A ver, y evidentemente todas las sociedades tienen que ganar dinero, pero depende de cómo esté planteado el proyecto, pues sería mejor una sociedad limitada, ¿vale? Pero sí tienen ciertos beneficios en impuesto de sociedades. ¿Alguna cosilla más que queráis preguntar y seguimos? Así con la siguiente parte. Bueno, seguimos y si no, ya veremos si Rebeca, si no te importa avisarme, porque como estoy con la presentación, se me esconde el chat por ahí. Sí, sin Bueno, problema. Sí que había vale. esperado un poco a lo de Yolanda por no cortarte en mitad de una explicación. Vale, vale, genial. Sí, además es que voy como una moto. Bueno, pues a ver, en el caso de optar por una sociedad, hay que diferenciar entre varias figuras, ¿vale? Que pueden coincidir en una misma persona, ¿vale? Es decir, socios capitalistas, que son las personas propietarias del capital, lo que os decía antes, yo aporto dinero a un proyecto y estoy en mi casa a esperar a que me lleguen dividendos si la sociedad tiene beneficio y los socios deciden repartir dividendos. Y eso lo incluiría en mi renta como un rendimiento del capital, ¿vale? Y ya está, como tener acciones de cualquiera de las empresas que cotizan en el IBEX tipo Telefónica tal, ¿vale? Que al final, pues si la empresa tiene beneficios, reparte a sus accionistas. Pues esto es lo mismo, pero más de estar por casa, ¿no? Si formamos parte de un proyecto empresarial. Luego están los socios trabajadores que aportan trabajo a la sociedad, que pueden tener una nómina o factura, si son socios profesionales, ¿vale? Depende, es decir, que no solamente han aportado para dinero para constituir la sociedad, sino que también están aportando su trabajo. Y luego está el órgano de administración de la sociedad que velan por la buena gestión empresarial y también son responsables, como hemos visto, ¿vale? Entonces, ese cargo que se ocupa de administradora puede ser gratuito o también puede ser remunerado y tener una nómina, ¿vale? Que está sujeta a una retención especial, es una retención más alta de lo normal, depende de la facturación de la empresa, eso un 10... Uy, ¿alguien me dice algo?
o hay algún micro por ahí que se ha abierto. Bueno, y el cargo puede ser eso, remunerado o gratuito. Y luego, en cuanto al órgano de administración, puede haber uno o varios administradores y pueden actuar de forma solidaria o mancomunada. ¿Qué quiere decir esto? Pues igual que cuando hay varios titulares en una cuenta bancaria, si son mancomunados, tienen que ir a firmar los dos juntos para poder hacer operaciones. Si son solidarios, pueden cualquiera indistintamente actuar uno y el otro es como que le da su consentimiento, ¿no? Que se fía. Entonces, bueno, a veces se elige la fórmula de administradores solidarios por operativa, ¿no? Para no tener que estar yendo, por ejemplo, si tienes un socio o una socia, pues todo el rato juntos o firmar siempre los documentos a la vez o tal, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que también se pueden otorgar poderes especiales, es decir, se puede ser administrador mancomunado para las cuestiones importantes, ¿vale? Y luego dar algún poder a tu otro, al otro administrador, al otro socio en este caso, para que pueda hacer operaciones del día a día, ¿vale? Incluso luego veremos que la junta de socios puede decidir o en el pacto de socios se puede establecer que para determinadas actuaciones el administrador no puede hacerlo, sino que tiene que haber un acuerdo de la mayoría de socios. Por ejemplo, pues oye, los socios acordamos que para cuestiones que tienen que ver con el endeudamiento, el administrador tiene que comunicar a la junta de socios y tenemos que estar todos de acuerdo antes de que se firme un préstamo a nombre de la sociedad. Porque si no dices nada, el administrador puede valorar, oye, que vamos a comprar una máquina, esto cuesta 100.000 pavos, pues voy al banco y pido un préstamo, ¿vale? Y lo puede hacer si tiene poderes para actuar de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues depende del tipo de actividad que se realice y de cómo sea todo, de cuántos socios haya, bueno, depende de muchas cosas, pues se establece si el cargo va a ser remunerado, si no, y las limitaciones que puede haber. También no solamente por limitar la actuación del administrador, es que a lo mejor al administrador también le interesa, porque el administrador tiene responsabilidad, entonces dice, oye, ya que yo tengo la responsabilidad de ser administrador y voy a desempeñar mi cargo de forma leal y diligente como marca la ley porque lo quiero hacer bien, pero yo me da más tranquilidad si hay ciertas decisiones que todos los socios en la Junta me han dicho, oye, que nos parece bien, adelante con ello, ¿no? Y todo firmadico y por escrito, ¿no? Entonces, en el caso de una sociedad limitada unipersonal, yo sería la socia capitalista, porque he puesto la pasta para empezar con la sociedad, yo sería la persona que aporta el trabajo profesional a la sociedad y además sería la administradora, por ejemplo. Pero también puedo tener una sociedad limitada unipersonal y poner a otra persona que sea administradora o administrador, no tiene por qué ser socio, ¿no? Entonces, por eso os digo que entran en juego muchas variables a la hora de definir cuál va a ser la estructura de la sociedad. Entonces, bueno, esto de la responsabilidad de administrador, ¿vale? Por si alguien es administrador o le va a tocar ser administrador de la sociedad, porque tampoco no os asustéis, ¿vale? Yo soy administradora de mi sociedad y todavía no he ido a la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice la LSC, que es la Ley de Sociedades de Capital, que creo que os he puesto antes, que es el Real Decreto 1/2010? Entonces, en esa ley se determina, ¿vale?, cuáles son, bueno, todo esto que os he contado de las sociedades mercantiles, el capital, cómo se constituyen, las transmisiones de participaciones, bueno, todo lo que al final se traslada en los estatutos sociales, ¿vale?, de la creación de una empresa, en esa escritura que vamos a firmar el notario, pues todo eso viene marcado por la Ley de Sociedades de Capital y no nos la podemos saltar, ¿vale? No podemos pactar algo que contravenga esa ley. Entonces, ¿qué es lo que dice con respecto a los administradores? Pues que tienen que desempeñar su cargo pues, con diligencia, pues, con una espíritu de fidelidad, lealtad y secreto hacia la sociedad y los socios, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si no, eso no lo hacen, ¿no? Pues que puede tener responsabilidad civil, mercantil, laboral, tributaria, penal, toda, ¿vale? Es decir, esto de tengo una sociedad, pero como soy, aunque sea administrador, como tengo la sociedad y esos 3.000 euros aguantan todo, esos 3.000 euros que he puesto y no pasa nada, no, 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 porque de hecho puede haber casos de responsabilidad, por ejemplo, pues en casos de concurso de acreedores, ¿vale? Los concursos de acreedores, no sé si sabéis cómo funciona, pero cuando una sociedad entra en concurso, en suspensión de pago, sea voluntario o obligado, como sea, los administradores desaparecen de ahí y entra un administrador concursal que ve
cuál es el patrimonio que tiene la sociedad, cuáles son las deudas, las obligaciones que hay, y entonces ve lo que se puede pagar y lo que no, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se ve en esa situación que resulta que el administrador se ha endeudado más de lo que podía o ha firmado contratos que sabía que la sociedad no iba a poder cumplir, ha hecho contrataciones cuando sabía que en la caja no había liquidez suficiente para poder abordarlas? Pues que entonces dicen, oye, la sociedad se ha ido a la porra porque tú no has hecho bien tu trabajo, con lo cual parte de todo este pufo que hay aquí lo vas a pagar tú y vamos a ir a por tu patrimonio, ¿vale? Entonces, esto es como un resumen así un poco a lo bruto, ¿no? De cómo son las cosas, que luego, por supuesto, hay como muchos matices, y no penséis que ya porque pasa algo ya te quitan tu casa y te vas a la cárcel, ¿no? Pero yo sí que conozco personas que se les ha derivado responsabilidad, incluso muy importante, cuando no sabían que tenían esa responsabilidad, ¿vale? Os pongo ejemplos, ¿vale? Ejemplo, pues de 4 socios, pues 2 se dedicaban a las labores de gestión y los otros 2 estaban en la calle vendiendo, atendiendo a los clientes, proveedores y tal, pero ajenos a la marcha de la sociedad. 4 administradores solidarios. La sociedad se va a la porra, entra en concurso de acreedores y se demuestra que no ha habido una buena gestión de la sociedad. ¿A quién le piden responsabilidad? A los 4. Oye, pero que yo estaba en la calle, que al final mis socios estaban en la oficina, que oye, yo no me enteraba de nada. Bueno, no te enterabas de nada. Tienes un cargo de administrador solidario, tienes el derecho a ver las cuentas, apruebas las cuentas, vas a las juntas de socios. ¿Qué pasa? Pues que aquí ni juntas de socios ni nada, pues los socios en este caso que eran administradores hacían, deshacían, y los otros pues estaban pues a su trabajo y bueno, pues confiando en la buena fe de los que estaban llevando la gestión. Pero claro, luego fueron conscientes de, claro, es que éramos administradores solidarios y al final estábamos asumiendo la responsabilidad los 4 y no teníamos ni idea de cómo iba la sociedad, ¿vale? Entonces, por poneros ejemplos, que no siempre parece que hay que hacer algo malo para que te venga responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, estábamos hablando bueno, de la importancia del pacto de socios. Antes de eso, ¿vale? Deciros que cuando nos planteamos asociarnos con una persona, también hay que plantearnos el para qué, ¿vale? Y decís, bueno, pues ¿para qué? Pues para hacer una empresa, ¿no? ¿Qué me estás preguntando? No es por eso, es de, ¿qué es lo que me está aportando esa persona? ¿Es que me da miedo empezar sola y por eso digo, y mejor con amigos, ¿no? Mejor con tal, porque también hay que ver, hay que tener en cuenta que es una persona que va a opinar en la empresa, ¿vale? Como os digo, por poner el ejemplo de un matrimonio, ¿vale? No es lo mismo cuando cada uno vivimos en nuestra casa que cuando vivimos en una casa en común, que, oye, pues es que el cepillo de dientes no sé qué, es que la comida es que echa más sal, es que tal, ¿no? Entonces, no es lo mismo decidir únicamente sobre nuestro proyecto que tener que compartir esas opiniones, ese tipo de decisiones con otra persona. Entonces, seguramente, o sea, yo no os digo, oye, no os asociéis, no es eso. No es eso y de hecho hay sociedades que funcionan genial, con socios y socias que se complementan muy bien y llevan su proyecto muy lejos, ¿vale? Pero también hay veces que yo veo que las personas se asocian pues o por miedo o incluso por dinero, que dice, jo, pues es que tal persona puede aportar a mi empresa, ya, pero también está el banco, que a lo mejor si tienes una situación de solvencia adecuada, se lo puedes pedir, ¿vale? Y no tienes que pedirle autorización para ciertas decisiones a esa persona, ¿no? Ese socio inversor o capitalista, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta el horizonte temporal, es decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Esta asociación para qué es? ¿Para un proyecto puntual, para una semana, para 3 meses? ¿O nos vemos toda la vida? ¿O nos vemos jubilándonos aquí en este proyecto? ¿Vale? Eso también es importante. Luego también es importante compartir valores. A la hora de pensar en asociarnos con una persona o de empezar a trabajar con alguna empresa, pensar en que esos valores, ¿vale? que nosotros tenemos, digamos que nos mueve lo mismo, ¿vale? A ver, nunca vamos a ser iguales y de hecho en las diferencias está también la riqueza, pero sí que de alguna forma tengamos una alineación en ese sentido, ¿no? Entonces, a ver qué sale, a ver qué decís. Muy bien, vamos teniendo respuestas por aquí. Podéis poner lo que queráis y luego os lo enseño, ¿vale? Y seguimos si queréis. Entonces, bueno, a ver, presentar. Luego al final de la presentación os lo enseño.
Entonces, importante alinear objetivos y hablar mucho, esas conversaciones pues incómodas que os decía que a veces surgen, ¿no? Porque estás ahí empezando un proyecto y cómo lo vas a decir a tu futura socia. Oye, es que me da miedo que un día, no sé, te vayas o no sé, o las cuestiones que tienen que ver con las expectativas de remuneración es muy importante, porque claro, estamos hablando que queremos un proyecto, queremos poner en marcha un proyecto y que no queremos vivir del aire, que queremos cobrar, pero a lo mejor las expectativas son muy diferentes de una persona y la otra. A lo mejor una persona casi lo hace como hobby porque tiene otro trabajo, tiene ahorros o tal, y para otra es su medio de vida fundamental y por tanto eso es muy importante. También, por ejemplo, a la hora de distribuir los beneficios, imaginaros que tenemos una empresa, que la empresa ha ganado pasta, qué bien, vamos a distribuir beneficios y te dice tu socia, no, no, no. Aquí los beneficios se quedan en la empresa porque vamos a reinvertir. Hombre, que yo me quiero comprar un coche. Hombre, que tengo que amortizar hipoteca. Hombre, que voy a tener un hijo y necesito ese dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, evidentemente las situaciones personales pueden ser diferentes, pero sí que está bien llegar a un tipo de acuerdos cuando realmente no pasa nada, cuando no hay dinero que repartir, de, oye, mira, vamos a hacer esto y tenemos un compromiso que si la empresa gana dinero, nos vamos a repartir hasta aquí y el resto lo reinvertiremos, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que os decía, pacto de socios, marco empresarial, ¿cómo vamos a funcionar? Es decir, se llama pacto de socios, ¿vale? Es un documento privado, puede ser ante notario, pero un documento privado es suficiente y lo que tiene que reconocer es esas preocupaciones, ¿no? Que podéis tener. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de evitar conflictos que perjudiquen la buena marcha de la sociedad e impliquen la consecución de objetivos, que puede ser ganar dinero, crear impacto social, generar empleo, los objetivos que sean, ¿vale? Es decir, que no nos estemos despistando con nuestras diferencias de poner el foco en la empresa y de conseguir esos objetivos, ¿vale? El buen momento para hacerlo es lo que os decía, cuando no pasa nada, ni hay euros que repartir antes de la creación de la empresa. De hecho, podéis hacer un proceso de pacto con socios y daros cuenta que no tiene sentido de hacer una empresa en conjunto, que a lo mejor podéis colaborar o podéis hacer el proyecto de otra forma, pero que a lo mejor no tenéis los objetivos tan alineados como para ir al notario y firmar. Y eso no tiene por qué ser malo, al contrario, os habréis dado cuenta si pasa eso, que realmente no había que hacer una empresa, mejor eso que luego tener que disolverla y cada persona por un lado, ¿vale? Entonces, en el pacto de socios, lo que os digo, hay que reconocer lo que nos preocupa. Y hay 1000 tipos de cláusulas, ¿vale? Pues la cláusula de permanencia, ¿vale? De, oye, mira, aquí estoy apostando muy fuerte por esto, pues tú como mínimo te tienes que quedar este tiempo y si no, hay una penalización de tanto, ¿vale? Porque esto también es importante. Y también os lo contaré luego en los contratos. A veces se habla de cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, las condiciones, pero que no se pone qué es lo que pasa si incumples, ¿vale? Y eso creo que es una parte importante de todos los contratos, porque si yo tengo un pacto de confidencialidad y me lo voy a saltar, pues a lo mejor si veo que saltarme ese pacto de confidencialidad me va a suponer tal dinero, tal perjuicio, me lo pienso antes de saltarme, ¿vale? El tema de la competencia, lo mismo. Esto pues puede ser muy común, que empiezas a trabajar, empiezas a trabajar, empiezas a trabajar. Por ejemplo, pues en algunos casos que yo también conozco, pues uno de los socios se ha ido a trabajar con un cliente por cuenta ajena y el otro socio pues ahí se ha quedado. Y bueno, pues han tenido que ver cómo solucionan el tema de la sociedad y cómo se compensa uno a otro y bueno, pues imaginaros un poco la situación, ¿no? Pero, a ver, también os digo que por mucho que al principio pues hay mucho compromiso cuando se inician los proyectos, la vida es muy larga, ojalá que sea cuanto más larga mejor, pasan muchas cosas y hay muchos acontecimientos que nos hacen replantearnos la forma de afrontar las cosas, ¿vale? Véase pandemia mundial o lo que queráis o como o lo que os haya sucedido a cada uno, que seguro que en vuestra vida pues os han sucedido acontecimientos que a lo mejor os han cambiado la perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, el pacto de socios es un documento vivo que si acontece alguna de estas situaciones, pues se trata de tener las herramientas y la capacidad del diálogo para poder hablar con tu socio y decir, mira, resulta que hicimos un pacto de socios, que hablamos todo tal, pero hay una situación que acontece que no está contemplada y quiero hablarla contigo para buscar la mejor fórmula de resolución y que esto no afecte a la sociedad que tenemos, que va bien, ¿vale? Es decir, se trata de que no se perjudique a lo que es la empresa, ¿no? A veces, y de hecho con una compañera abogada, Eva,
Ferrer, que hemos trabajado a veces pacto de socios, pone como una silla, ¿no? Como si fuera la empresa, una tercera silla, porque es decir, jo, es que ¿qué es lo importante para la empresa? Que a veces nos centramos en nuestras movidas societarias de tirarnos los trastos y tal, bueno, pero la empresa que al final estamos aquí y nos hemos asociado por un objetivo empresarial, ¿no? Del que no hay que despistarse. Más cosas, tema de derechos de voto y mayorías. En el caso del capital social, os decía que se distribuye, por ejemplo, imaginaros pues no sé, un 60 y un 40, ¿vale? Pues al final el socio o socia mayoritaria que tiene 60 va a tener poder de decisión en una sociedad, siempre una sociedad limitada mercantil, ¿vale? Las cooperativas es otra forma, ¿vale? Es un socio, un voto. Pues imaginaros pues el que tiene el 60% siempre al final va a hacer y deshacer, y más es el administrador. Pues se puede establecer en el pacto de socios de, oye, para según qué acuerdos tiene que haber mayoría o una mayoría reforzada. Eso se puede establecer para la tranquilidad de los socios en este caso, ¿vale? Luego también, ¿qué pasa? Si se van a incorporar nuevos socios, nuevas personas al proyecto, si hay alguna barrera de entrada, si algún socio o socia se quiere ir, por cuánto va a vender las participaciones, porque bueno, eso siempre hay métodos, ¿no? Y se puede incluso designar un experto independiente economista que pueda decir cuánto valen las participaciones, ¿no? Pero imaginaros el socio que se quiere ir y vale, pues te quieres ir, bueno, vale, muy bien. Quiero 1.000.000 de euros por mi parte. Hombre, no vale eso, no sé qué, no, pues 1.000.000 de euros o no me voy y no sé qué, y empiezo también a tener en cuenta que cuando las cosas se ponen feas entre los socios y hay conflictos, pueden tocar mucho las narices, ¿vale? Pues piden auditoría, no sé qué, tal, estoy ya en situaciones pues como muy complicadas. Yo también a veces parece que soy un poco agorera, os cuento solo lo malo. Nosotros aquí en Afiris, igual que mis compañeros de Les Intec, que también asesoran sociedades, tenemos muchas sociedades que funcionan perfectamente, sociedades familiares también, que claro, cuando hablamos también de que una sociedad pues, puede ser un cierto caldo de cultivo para conflictos, pues imaginaros si los socios son familia, ¿no? Pues eso ya es como bomba de relojería. Y llevan muchos años, funcionan perfectamente, el administrador no ha ido a la cárcel, quiero decir, que, que tampoco quiero meteros miedo, simplemente abriros un poco la mente de que pues hay muchas situaciones que pueden acontecer y que es mejor tenerlo previsto y tenerlo escrito, ¿vale? Entonces, bueno, las conversaciones pueden ser incómodas, pero son necesarias, ¿vale? Y más allá de los socios, ¿quién más nos acompaña en nuestro proyecto? Pues nuestra familia, por lo menos a mí al final, todo lo que hago sin el apoyo de mi familia sería imposible, ¿no? Y a veces la familia también nos presta dinero para nuestro proyecto o nos presta, no sé, oficina o nos presta coche o nos presta cosas y nos ayuda, ¿no? Entonces es muy importante dejar claro qué es a nivel empresarial y qué es a nivel personal. También cuando se trabaja en familia o cuando pues, estás asociado con tu pareja, claro, entiendo que es difícil en casa, en la cocina de casa, no hablar de qué ha pasado en el trabajo, de este cliente que no paga, de mira este proyecto tan guay que no ha salido. O sea, yo lo entiendo, yo soy la primera que aunque mi marido no es mi socio, tenemos una empresa y los dos hablamos de cuestiones de nuestra empresa, ¿no? Pero si esa empresa y ese proyecto se tienen en común, hay que tener mucho cuidado de no mezclar las cuestiones personales con las cuestiones empresariales. Y si hace falta marido o mujer que establezcan una hora en concreto en la sala de reuniones de su empresa para hablar del negocio, pues es que es lo que tienen que hacer, no estar hablando en la cocina y mezclando con otras cosas y que se me quema la tortilla, ¿vale? Entonces, eso os lo explico así un poco con palabras de dar por casa, pero es para que me entendáis que es importante diferenciar las relaciones personales de las relaciones de la empresa para al final preservar la relación, que es el objetivo, es decir, no perjudicar el objetivo empresarial y no perjudicar en nuestra relación personal que podemos tener con esa persona, ¿vale? Luego también la clientela, ¿vale? Pues al final es importante cuando tenemos clientes sentar las bases de una buena relación y cómo va a ser la prestación del servicio, cómo nos van a pagar, plazos y todo eso que ahora hablaremos. Los proveedores, lo mismo. Los colaboradores, igual. La competencia o competencia, o sea, tener en cuenta que bueno, yo no, evidentemente la competencia existe, pero yo no creo en eso, por lo menos en mi sector, ¿vale? Y creo que se pueden establecer muy buenas alianzas y hacer muy buenos proyectos con empresas o personas que en principio pueden ser competencia tuya, como por ejemplo esta formación que hemos hecho con nuestros amigos del Esintec, que al final prestamos servicios complementarios, pero también prestamos los mismos servicios entre nosotros. Y no hemos dicho, oh, somos competencia. Pues no, oye, pues vamos a ver si hacemos algo chulo para empresas y emprendedores. Y bueno, yo creo que
haya salido muy bien, aunque vosotros sois los que estáis al otro lado y nos tendréis que decir en las encuestas, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de que se puedan establecer esas alianzas, hay que darle un marco, ¿vale? Por ejemplo, pues en el caso de trabajar o colaborar con una empresa que al final es competencia de, oye, pues mira, vamos a hacer esto juntos para mi cliente, pero es mi cliente, ¿vale? No te vas a saltar según qué normas que vamos a establecer, ¿no? Entonces, todo esto se puede establecer de forma verbal, pero yo os aconsejo por escrito, ¿vale? No hace falta que hagamos un testamento, vayamos al notario, tal, puede ser en un email, pero sí ser lo más claro posible de, oye, vamos a hacer este proyecto en común. Esto, 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 esto. Oye, a mi cliente, te voy a suministrar esto, pero esto, a proveedores. Oye, te voy a contratar este servicio, pero lo quiero en este tiempo, no sé qué, no sé cuántos. Me comprometo a facilitarte esta información, ¿vale? Entonces, eso en todos los casos. Entonces, por eso os digo que como queráis, ¿vale? Pero un contrato, ¿vale? Un documento, algo que si en algún momento alguna de las partes se despista, pues se puede ir ahí y decir, oye, quedamos en esto, ¿vale? Quedamos en esto y mira a ver cómo lo resolvemos, no vamos a tener que ir al juzgado por todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener un contrato? Hablo aquí de un contrato de prestación de servicios o mercantil. Otra cosa bien diferente sería un contrato laboral, que eso os hablará mi compañero Daniel, ¿vale? En la sesión de contratación, en el caso de que tuvierais que incorporar personal a vuestra empresa, ¿vale? Pero antes de incorporar personal, precisamente se da mucho el caso de, oye, pues parece que tengo mucho trabajo, voy a subcontratar algo de mi trabajo, voy a encargar una web, voy a encargar a alguien que me ayude con esta gestión, voy a encargar voy a encargar a un abogado que me redacte un contrato, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener un contrato de prestación de servicios? Pues la identificación de las partes, ¿vale? Que no siempre actuamos personalmente, a veces actuamos en nombre de la sociedad, la descripción de la actividad, de lo que se va a hacer, el alcance también, el alcance es súper importante, es decir, si yo me comprometo ante un cliente a hacer un trabajo, me comprometo hasta lo que hayamos acordado al alcance, porque si no tenemos nada escrito, si no tenemos nada hablado, el cliente me puede pedir 20.000 millones de cosas que a lo mejor no están contempladas en el presupuesto y en el trabajo inicial. Entonces, si le damos un marco y le decimos, mira, mi trabajo incluye esto, y luego si tú quieres algo extra, pues lo hablamos y ya está. Pero por lo que me pagas, por lo que me contratas y lo que te voy a entregar en tal fecha es esto, ¿vale? Para evitar pues malentendidos y toda la transparencia y con todo lo que podáis concretar, mejor. Y el lenguaje, cuanto más claro, mejor. Yo es que estoy en contra del lenguaje jurídico enrevesado, o sea, entiendo que a veces por una cuestión de rigor jurídico pues tienes que utilizar ese lenguaje o esas palabras, ¿no? Pero eso no tiene por qué estar reñido con la claridad, es decir, que cualquier persona pueda entender lo que está firmando o lo que se está acordando, ¿vale? Pues los plazos, los precios, la retribución, cuál va a ser la duración, las condiciones, lo que os decía antes, las causas de resolución e incumplimiento. Porque claro, si ponemos en el contrato todo condiciones, pero no ponemos qué pasa si se incumplen, pues al final con eso vamos a tener que ir al juzgado sí o sí, porque no tenemos nada pactado. Igualmente, si la otra parte no hace ni caso, pues habrá que ir a discutir como sea, ¿no? Pero mucho mejor si está establecido. La jurisdicción aplicable, es decir, pues si, por ejemplo, estamos trabajando con una empresa de Madrid, pues oye, si al final tenemos que discutir, ¿dónde vamos a discutir? En Zaragoza, en Madrid, ¿vale? A ver, esto parece que no gusta poner los contratos porque siempre pone, se somete a los tribunales de Zaragoza y tal, y ya parece que vas a ir a juicio, ¿no? Y a veces lo de firmar contratos parece que es un poco así porque puede indicar desconfianza. Entonces, yo creo que al contrario, depende de cómo se haga. Es una forma de dar claridad y de dar un marco a las relaciones empresariales. Y bueno, los contratos se rigen por diferentes normas, pues el Código Civil, el Código de Comercio, depende si son entre personas y empresas, entre empresas y empresas, ¿vale? Y bueno, ya voy con las conclusiones, que no me he pasado mucho de la hora, ahora me preguntáis lo que queráis. A ver, al final lo que os quiero trasladar en la sesión de hoy, aparte de pues esto que os he contado de las formas jurídicas, de cómo decidir entre dar el paso a hacer una sociedad o empezar como autónomos, es que es importante que lideréis vuestro proyecto de forma individual o hagáis una sociedad, pues tengáis pactos, contratos, acuerdos, llamarlo como queráis, para no entorpecer el objetivo empresarial.
tener el foco en la empresa, tener tranquilidad, ¿vale? No estar despistándose porque no sé si os ha pasado, pero a veces cuando empiezas a tener pues ciertos desacuerdos o tal con alguien y llevas ahí el run run, pues al final es un malestar personal que te despista de otras cosas, ¿no? Pues es mejor poder tener la capacidad o poder tener un marco o un espacio para hablar eso y evitar conflictos mayores, ¿no? Y preservar la relación personal, que al final también es de lo que se trata cuando emprendemos en compañía, seamos familia, seamos amigos, porque al final yo las sociedades que creo en el despacho, la mayoría son familia, amigos, compañeros de trabajo, son personas que ya se conocen y entonces preservar esas relaciones es importante, ¿vale? Y alinear también pues los objetivos que tengamos de cara a conseguir el objetivo empresarial. Me habéis contado que es importante el compromiso, la seriedad, la empatía, la transparencia, la confianza, y el compromiso y la confianza se repiten, ¿vale? Como valores importantes, y bueno, yo estoy de acuerdo. Al final, también esto que os digo de poder tener eso hablado, eso escrito y tal, también es una cuestión de transparencia, ¿vale? De todo lo que tenemos en la cabeza, de lo que queremos hacer, pues que esté como lo más claro posible de cara a la otra persona con la que emprendemos, colaboramos o lo que sea. Y bueno, pues daros las gracias y ya acabo con esta chapa que os estoy dando.